Ando más en esa dinámica de decir, para entender cómo se debe aplicar en el territorio. De todas maneras, la percepción espacial es lo que tenemos que tratar de entender. Entrando a la parte técnica, entonces, vamos a ver este tema que son los fundamentos cartográficos y geodésicos. La cartografía, no se olviden que es una ciencia. Es una ciencia muy antigua, prácticamente desde que se inventó, ¿qué cosa? El barco, tal vez. No. Desde que se inventó. ¿Los mapas? Antes de los mapas. Porque la cartografía son mapas, ¿no? Poquito después de la escritura, tal vez. El papel. El papel. Ah. A ver, vamos a hacer teoría. No sé si. Y es esto fundamental. Entonces aparece el papel y a partir de ahí aparece la escritura y aparece también la generación de los mapas. Pero tenía que haber una forma de que todos puedan hacer los mapas de alguna manera, ¿no? Entonces ahí aparece la geodesia. Estos son los objetivos, contenidos objetivos. Rápidamente también los voy a nombrar. Vamos a ver conceptos básicos, sistemas de coordenadas, algo de escala, generalización cartográfica. Pero vamos a aprender estos conceptos, ¿no es cierto? Elipsoide, geoide, el datum, coordenadas, proyecciones. Entonces, esta clase está basada en este libro. Si no lo han bajado, bájenlo. Es importante que lo lean. Es el capítulo 3, Fundamentos Cartográficos y Geodésicos, donde está toda la información. Habíamos hablado de que la información georreferenciada corresponde a una localización, a un lugar en particular. Entonces, la geodesia es la ciencia encargada de estudiar la forma de la Tierra y nos permite además identificar puntos sobre esta superficie. Y surge la geodesia por el hecho de que la Tierra no es plana, ¿no es cierto? El fin es estas coordenadas y las proyecciones para ser eficiente en escalas pequeñas. Y justamente esto de las proyecciones y las escalas pequeñas, o sea, cuando son mapas muy grandes, es lo que diferencia los SIP de los CAD. No, el CAD siempre está en AutoCAD. Básicamente nos sirve para hacer diseños, ¿se acuerdan? Interrelación, ¿cierto? En cambio, el SIP puede incorporar mucha más información y nos permite además ubicar a través de coordenadas. Y la escala va a condicionar también la aparición de otra serie de ideas y procesos, como por ejemplo la generación cartográfica. Aquí tenemos un ejemplo con sus coordenaditas. Estas son coordenadas geográficas, ¿cierto? Latitud y longitud, y de ese polígono, que básicamente corresponde a la universidad de una pequeña zona de influencia. Entonces, cuando hablamos de referencia espacial, hablamos de un conjunto de herramientas, definiciones, construcciones físico-geométricas que permiten describir la geometría y movimiento de objetos cercanos a la superficie de la Tierra. Cuando me comentaron y me preguntaron qué es lo que necesitan estudiar ustedes en matemáticas, por ejemplo, les dije que tienen que aprender geometría, pero querían que aprendan estadística, que aprendan otras cosas. De todas maneras, está ahí la propuesta, tienen que entender geometría. Entonces, la referencia espacial nos permite ver los mapas impresos como los mapas topográficos producidos por el ingeniero. Todo mapa necesita una referencia espacial. La forma de la Tierra. Rápidamente. A pesar de que a través del tiempo los grandes pensadores siempre han deducido que la Tierra no es plana, ¿no es cierto? Hay un grupo de personas que hasta nuestros días no tienen que ser planas, los terraplanistas, no sé si han escuchado, hay videos inclusive en YouTube. ¿Cómo? Los griegos sabían que la Tierra era redonda porque vieron la sombra de la Tierra proyectarse en la Luna. Era un cierto lugar de vueltas que
era un ciclo repetitivo y fácilmente observable. También con el telescopio, ¿no es cierto?, se podía ver los otros planetas que parecen ser redondos, entonces no podía ser nuestro planeta plano, mientras que los otros planetas son redondos. Y esto que tal vez era el ejemplo más contundente para las personas que vivían cerca de la costa, o inclusive los marineros. Entonces el barco, ¿no es cierto?, va desapareciendo en el horizonte, como que se estudió. Para finalmente llegar a este concepto o esta idea del geoide. Vamos a ver más adelante. Entonces, la geodesia plantea modelos que puedan recoger la complejidad natural de la superficie terrestre y hacerla de una forma simple y fácil de manejar. Si nos ponemos a pensar entonces las montañas, las cadenas montañosas, los lagos, los valles, los ríos, entonces es difícil pensar que la Tierra puede ser inclusive redonda, ¿no es cierto? Y cuando se la ve desde el espacio, a pesar de que tiene esta forma, ¿no es cierto?, tiene muchos accidentes geográficos, como las montañas que les acabo de mencionar. Cuando yo hice la pregunta también, estaba más o menos en el curso de ustedes, el profesor que tenía me dijo, imaginemos una pelota de básquetbol. ¿Sí? Entonces, cada tachito que tiene la pelota de básquetbol, para que no se nos resbale la pelota, en su sentido, ¿no es cierto?, tiene cierta rugosidad la pelota. Entonces, más o menos, cada tachito que tiene la pelota de básquetbol es como las montañas más grandes que nosotros tenemos. Entonces, en la escala de observación, digamos, global de la Tierra, nunca se va a poder ver ni siquiera el Monte Everest, ¿no?, que digamos es el más alto del planeta. No sé si han escuchado, pero hay un mito que dice que la única estructura humana visible desde el espacio era la Gran Muralla China. ¿No has escuchado eso? Sí. Es un mito, no se puede ver. ¿Ya? Si no se puede ver el Everest, que es, digamos, la montaña más grande, es casi 7.000 metros, peor pues la muralla china. Tampoco. Entonces, la geodesia es una ciencia que estudia la forma y las dimensiones de la Tierra. O sea, forma y dimensión. Queremos explicar, ahí está la geodesia. Permite entonces localizar y representar posiciones, sienta las bases de la cartografía y describe orientaciones y direcciones. Entonces, de todas maneras, tenemos que representar de alguna manera la forma de la Tierra. Hemos dicho que es más o menos redondo, no completamente. Pero el intento más básico de establecer un modelo es asimilar la forma de la Tierra al modelo geométrico más simple. Y dijimos que no puede ser redonda completamente por estos accidentes geográficos, pero también por otro fenómeno. ¿Por qué no puede ser completamente redonda la Tierra? ¿Alguien se acuerda? Bueno, pero es una forma de papas, así le quitamos el mar, ¿no? No, antes de eso. Estamos viendo una forma, solamente de forma geométrica, digamos, entre la redonda, la circunferencia o el elipsoide. Esa figura que ven en azul es un elipsoide, ¿no es cierto? Que es básicamente una esfera achatada. Más o menos así es nuestra Tierra. ¿Por qué? ¿Por qué se asume que es más o menos así? ¿Se acuerdan de los movimientos de la Tierra? La Tierra se mueve. Porque, digamos, en la rotación, en la formación de la Tierra, entonces al tener una rotación, entonces que viene ejerce una fuerza exterior, ¿no? Que va a hacer que la forma entonces se expanda más al costado y que la parte del eje superior, se puede decir, más bien vaya acortándose, suponiendo, ¿no? Sí, en esencia es eso, ¿no? O sea, sigue una órbita gravitacional alrededor del Sol, con los otros planetas. Entonces, como constantemente se está moviendo, o sea, y no se mueve, digamos, en línea recta, sino en circunferencia, pues una órbita. Entonces, tiende, digamos, a achatarse en los polos
y a extenderse en el Ecuador. Por eso es que eso parte de la lógica de utilizar un elipsoide binideo. Tenemos un semieje mayor, el R1, que es el Ecuador, y un semieje menor, mayor y menor, que viene a estar en el eje de los polos. Y además tampoco está, digamos, en ese sentido, sino que tiene cierto ángulo de rotación, porque además la fuerza centrífuga y centrípeta, ¿no es cierto?, de que mantener este movimiento y cambiar de sentido constantemente, gire de cierta manera, y eso le da su forma, digamos, de achatada. Entonces, para nosotros vamos a utilizar el elipsoide porque es la forma geométrica que mejor se adapta a la forma real de la Tierra. Y además nos permite hacer cálculos de una manera más simple. Y por eso utilizamos el elipsoide. Aquí hay ejemplos de los elipsoides. Los elipsoides generalmente están, si bien están definidos en un punto, son globales, son para todo el planeta. ¿Ya? Ahí está el nacional australiano, el Pecel, Clark, Everest. ¿Cuál usamos nosotros? ¿Cuál hemos usado hasta ahora? ¿De acuerdo? WG84. El WGS84, ¿no? Que es un semieje mayor a la altura del Ecuador, tiene esta distancia de este valor, y en el polo este valor, y tiene además este factor de achatamiento, que digamos es un ángulo entre los ejes. Más preciso, en teoría, para nosotros vendría a ser este sudamericano, del 69. Pero, digamos, por convenciones relativamente nuevas o porque es costumbre en realidad, usamos el de 34. Esa es la forma real de la Tierra. Lo que hemos dicho, momento calidad antes, aunque hoy. Entonces, para empezar, es una superficie tridimensional en cuyos puntos la atracción gravitatoria es constante. Se trata de una superficie equipotencial que resulta de suponer los océanos en reposo y a un nivel medio. Entonces, aquí, por ejemplo, se quita la idea de la marea. No hay marea, no se mueve el mar. Todo está a un nivel medio. En todos sus puntos, entonces, la gravedad es perpendicular, ¿no es cierto?, perpendicular a la superficie. O sea, no toma en cuenta la redondez, sino que va cambiando el ángulo de la gravedad. Hay un videito para que podamos verlo, a ver si se activa. Ahí está. Entonces, esa es la forma real de la Tierra. A la profundidad del océano también. Lo que está en color azul son los puntos más profundos y lo que está en color rojo son los puntos más altos. ¿No? Fíjense aquí, por ejemplo. Ahí. Fíjense aquí en color rojo, ¿qué está? Los puntos más altos. ¿Qué es eso que está en color rojo solamente? La cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes, además en su punto más alto, ¿no es cierto? Porque la cordillera viene desde básicamente Tierra de Fuego hasta Panamá, pero por ahí están las montañas más altas, parte de Perú, Bolivia, Chile y Ecuador, ¿no? ¿Cuál es la montaña más alta de Sudamérica? ¿Se acuerdan? ¿El Aconcagua? El Aconcagua, ¿no? Entonces, aquí se indican los puntos más altos. Hay un fenómeno, y ese es el punto más alto en Sudamérica, y fíjense, en digamos, Oceanía, tenemos parte de las islas de Indonesia, las islas polinesias. Pero aquí abajo tenemos una depresión en el polo sur, pero es más notable, fíjense,
creo que se va a volcar hacia abajo, pero quiero ver esto primero para que no me pase, no se me pase. Allí arriba, ¿qué país está donde está la mancha azul más intensa? India. Está la India, ¿no es cierto? Entonces es un abismo del cual se ha explorado solamente el 20% de la profundidad. Es muy grande, es muy profundo, ni siquiera se puede ver el piso oceánico. Y es el punto más profundo digamos, del océano en este caso. Sí. Ahí está. Entonces esto lo pueden ver en YouTube el momento que quieran repetirlo. Y ahora con la presentación, aquí estamos. Y esa es la idea del GEO. Entonces la forma real de la Tierra ha sido calculada recientemente, creo que fue el año 2014, en base a satélites que fueron lanzados especialmente para este cometido. Este es un geoide internacional, ¿ya? Y en muchos casos la agencia europea tiene el suyo, los rusos tienen el suyo, los chinos tienen el suyo, los americanos también, ¿no? Calibrado para su territorio. Entonces ya hemos visto el elipsoide, el geoide y conocemos la superficie terrestre. Entonces la comparativa entre estos tres se está mostrando acá. Veremos acá en la figura más grande. El punto 1 es la superficie del océano, ¿no? Todo lo que está en azul. El 2 es el elipsoide de referencia, que está punteado con color verde. El 3 es la dirección del campo gravitatorio, que habíamos dicho que es perpendicular. Y bueno, seguimos con el 4, que es la corteza terrestre en naranja, y la línea superficial del geoide, que es el número 5. Entonces, en algún lado se encuentra, ¿no es cierto? Tengo la tendencia de escribir sobre esta tela, ya me ha llamado la atención, así que no voy a sacar la cámara. Pero aquí, por ejemplo, fíjense, tenemos donde se juntan, donde se intersectan, por acá también y por acá también, ¿no? Por acá tenemos más concretamente. Entonces hay una conexión, digamos, hay una coincidencia de estas superficies y a partir de ahí es que se define el datum. ¿Qué datum hemos usado en la práctica de Divita? ¿Se acuerdan? También usamos la WX64, que también funciona de datum. Vamos a ver eso más adelante. Pero el datum básicamente es el conjunto formado por una superficie de referencia, que en este caso es nuestro elipsoide, y un punto en el que este elipsoide se enlaza con el geoide, ¿no? Este es un punto que se denomina el punto astronómico fundamental, donde además el elipsoide es tangente al geoide. Ya bueno, es un cacho de teoría que tenemos que aprender. Pero la idea es que el elipsoide se enlaza o se une con el geoide. Entonces, la forma real de la Tierra, el geoide, se une con la forma geométrica de la Tierra, para formar el datum. Y el datum es un punto especial de inicio, ¿no es cierto?, de nuestra referencia espacial. Entonces hemos visto lo que es el elipsoide, lo que es el geoide y ahora el datum. También hay datum globales. Cuando hablo de global me refiero a que es para todo el planeta, ¿ya? Y cuando vamos a decir locales es para una zona en particular, para un país. Entonces en el datum local, un esferoide está estrechamente unido a la superficie de la Tierra en un área determinada. Y como les decía, es el punto de origen del datum. Fíjense los lugares también. Para nosotros, para Bolivia, ha sido definido el provisional de Sudamérica del 56. ¿No? Fíjense que Chile tiene, no tenía. Brasil tiene, Paraguay tiene, Argentina tiene, Uruguay tiene, hay uno para Europa, ¿no? Y
aquí, digamos, la clave importante es dónde está el punto fundamental, o el punto de enlace, donde se une el con el elipsoide. Para el provisional de Sudamérica se une en la canoa. La canoa es una población costera en Venezuela, que está en esas coordenadas y que se considera como un elipsoide internacional. Fíjense, Uruguay tiene su punto fundamental es en Yacaré, en Europa es en Potsdam, creo que eso es en Holanda, y así, fíjense que para Irlanda maneja el de Greenwich. ¿Qué otro más? Norteamérica, Meades Ranch, Rancho Meades. Pero bueno, entonces donde se une, en este caso, nuevamente el quiere con el esteroide, el elipsoide es que se ha definido el resultado local. El año 2012, este centro participó de una convocatoria internacional en una alianza con los holandeses, porque el gobierno consiguió dinero de la cooperación española para definir el datum local de Bolivia. El problema fue que luego de mandar la propuesta, nos avisaron de que el financiamiento solamente estaba habilitado para instituciones que iban a trabajar con organismos españoles. Nosotros trabajamos con los holandeses y nos han tomado en cuenta, pero tampoco nos han devuelto nuestro proyecto. El problema es que hubo tantos problemas, el problema fue que hubo problemas. Ustedes se pueden imaginar, como todo lo que pasa en la administración pública, que al final el dinero se perdió y seguimos como hasta ahora sin plata. ¿Se acuerdan el terremoto de Chile? ¿Qué año fue? 2010, 11, 10, 11 más o menos. No, hubo un último, en 2016, creo. ¿O era ese? ¿Qué año fue? Al mismo tiempo que Haití. Casi. El fail. Vamos a preguntar aquí a Google. Sí, 2009. Sí, sí, sí. No, no vamos a pasar clases. Está bien. Recién se sí, el 27 de febrero del 2010. Fue tan fuerte ese terremoto en Chile que el dato que manejan los chilenos, ellos ya tienen su propio dato. En teoría se ha movido 1,5 metros. Ellos han tenido que recalcular su dato. Entonces, inclusive los del IGM se hacían la burla y ya decían que el océano se había comido 1,5 metros de Chile con ese terremoto. El problema es de que ellos entran el mar y se recurren a los vecinos, ¿no es cierto? Entonces los chilenos estaban exigiendo que los hitos sean recalculados en Perú, Bolivia y Argentina, pero obviamente no han tenido respuesta. Ellos han recalculado, pero nosotros no, entonces no hay. Que se los coman más, qué problema. Sí, todos eso. Entonces, ya hemos definido, ya hemos trabajado, digamos, una referencia espacial. ¿Sí? Como primer punto. ¿Qué nos permitía la referencia espacial? La ubicación macro. Bueno, imagínense que yo tiro una cruz, un asterisco en este pizarrón. Y le pregunto a Valeria, ¿dónde está el asterisco rojo en el pizarrón?
Parece media absurda, parece una pregunta. ¿Dónde está el asterisco rojo en el pizarrón blanco? Exacto, está ahí. Tenemos el marco de referencia. ¿Cuál es el marco de referencia? El pizarrón. El pizarrón, el borde del pizarrón. Entonces, cuando nosotros trazamos un mapa, hacemos un trabajo, vamos a tener como este marco de pizarrón, pero nosotros vamos a tener la referencia espacial. ¿Qué es lo que le falta a Valeria para decirme dónde está este asterisco? Referencias, más referencias. Coordenadas, ¿no? O sea, por ejemplo, yo divido este pizarrón. Divido el pizarrón en cuánto? En 4, digamos, tal vez. Más o menos, aquí digo que es la mitad. Un medio del pizarrón. Y aquí es un cuarto pizarrón. Y aquí un cuarto pizarrón. Pero me falta también hacer lo mismo aquí. Un medio, un cuarto, un cuarto de pizarrón. Ahora sí más o menos me puede decir, ¿no es cierto, Valeria? Que está más o menos, este va a ser el tercer, el segundo, el primero, el segundo, el tercer, el primero. Entonces, para ubicar esto, yo trazo mi línea, más o menos viene por acá, por acá, más o menos viene por acá. Entonces, por lo menos Valeria me podría decir que el asterisco está entre el segundo y tercer cuarto y el primer cuarto de abajo hacia arriba, izquierda, derecha. Si yo divido en pedacitos, no será pues entre un medio y un cuarto, sino tendré la ubicación exacta del asterisco rojo en el pizarrón. Esta división, primero digamos en grados, en valores macro y luego en valores micro, es lo que nos permiten hacer las coordenadas. Pero yo he colocado aquí un cuarto, un medio y un cuarto. Ese puede ser un sistema de coordenadas. Le puedo poner 0.5, 1 y 1.5. Y así. Igual, ¿no es cierto? 0.5, 1, 1.5 y así sucesivamente. Inclusive este está en el primer un cuarto de acá. Y puedo usar así las coordenadas que se me ocurren. Ya no le voy a poner 0.5, le voy a poner A, aquí le voy a poner B, aquí le voy a poner C, aquí le voy a poner X, aquí le voy a poner Y, aquí le voy a poner Z, y así sucesivamente. Entonces, luego de disponer la superficie de referencia, se puede establecer ya un sistema para codificar cada una de las posiciones sobre la superficie y asignar a estas correspondientes coordenadas. Entonces, las coordenadas sirven para localizar un punto cualquiera en la superficie de la Tierra. Y además, importante, sobre la forma real de la Tierra, no el geoide, no el elipsoide, tampoco en el datum, sino en la forma real de la Tierra, que además está dada por esos tres elementos que hacen en combinación el marco de referencia. Tenemos las geográficas, tenemos las UTM, que se llaman Universo Transversal de Mercator. Este era un físico matemático del siglo 8, 9 creo, que definió esas coordenadas. Entonces, las coordenadas geográficas son dos, ¿no es cierto? La latitud y la longitud. Aquí está la definición y necesito que aprendan, aunque con cacho de memoria, necesito que aprendan esa definición. La latitud es el ángulo formado entre la línea que une el centro de la esfera
con un punto de su superficie y el plano ecuatorial, ¿no es cierto? Entonces es este ángulo y el plano ecuatorial. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos la latitud. Las líneas formadas por puntos de la misma latitud se denominan paralelos. ¿No? Paralelos al ecuador. El ecuador es el paralelo cero y divide el globo en hemisferio norte y en hemisferio sur. Hemisferio norte, hemisferio sur. Hemisferio norte y hemisferio sur. El ecuador es el paralelo cero. Es así que el polo norte, arriba, es el paralelo 90 norte y el hemisferio sur es el paralelo 90 sur. ¿Se acuerdan qué significa Ecuador? ¿Qué significa la palabra Ecuador? O sea, porque a Ecuador le pusieron Ecuador directo. Cuando hicieron el país. A Bolivia le pusieron por Bolívar y todo eso, ¿no? ¿Saben? ¿Se acuerdan? Pero a Ecuador le pusieron Ecuador directo. ¿Pero qué significa Ecuador? Por la etimología, ecuador, entonces debe ser algo así como partido, digamos, de partir en dos, por la mitad, algo por el estilo, ¿no? Ya, sí. Pero además partido en partes diferentes, Iguales, sí. partes iguales, ¿no es cierto? Entonces la división de una esfera por partes iguales es el ecuador. El ecuador divide exactamente la Tierra en dos zonas, ¿no? Por su parte, la longitud también es un ángulo. La longitud también es un ángulo. Pero entre el meridiano de referencia y el meridiano que pasa por este punto. Este meridiano de referencia, mayormente aceptado, es el meridiano que pasa por el Real Observatorio de Greenwich. ¿Se acuerdan de Greenwich? El meridiano de Greenwich. Y esa es una historia de porque en el siglo XII, eso ya fue en el XVIII, la sociedad de exploradores de Inglaterra, no sé qué, estaba en Greenwich, en la ciudad de Greenwich. Y ellos dijeron, cuando terminaron de armar de esto de las coordenadas, dijeron que en nuestra sede, donde está la Asociación de Geógrafos, que por ahí pasa, ¿no? Entonces hasta ahora pasa por ahí, y ese es el meridiano cero. Al sureste de Londres. Este primer meridiano determina los hemisferios este y oeste. Las líneas de longitud forman semicírculos también máximos que pasan por los polos y se llaman meridianos. Facilito, ¿no? No es tan fácil, yo soy consciente de eso. Pero tenemos una figurita que nos va a permitir trabajar un poquito más estos conceptos. Entonces tenemos ahí el ecuador, que habíamos dicho que divide al planeta en dos partes iguales. Arriba está el hemisferio norte, abajo está el hemisferio sur. Y está dividido por los paralelos, ¿no? Paralelos a la línea ecuador. ¿Sí? Así justamente son paralelos. Mientras que en el otro lado tenemos los meridianos. Y el meridiano cero pasa por Greenwich. Paralelo es, digamos, fácil de entender porque se dice paralelo, ¿cierto? ¿Cuándo dos líneas son paralelas? Exacto. Y además están a una misma distancia. Pero, ¿qué significa meridiano? ¿Se acuerdan? Que parte, digamos, como usar parte de una zona horaria, entonces que esa zona horaria tiene que ser del mediodía. Exacto. El meridiano tiene que salir, más que con una zona horaria, es con la aparición del sol, ¿no es cierto? Porque el sol más o menos aparece de este lado, ¿sí? Esos son los meridianos. ¿Cuál es el país que recibe la primera luz del sol cuando amanece? En el nuevo día, ¿no es cierto? Tiene una bandera, inclusive un sol en su bandera.
varios países que tienen zonas banderas. Sí, pero creo que esta es la más característica. Argentina, Uruguay, después y otros más. Por eso también le dicen la República Oriental del Uruguay. Pero en este caso, digamos, son los hijos del sol naciente. Japón. O sea, hay una isla perdida que es de Japón, que está justamente en el meridiano más lejano, que es las islas, no son Kuriles, no están más arriba, pero son unas islitas por ahí que reciben los primeros, en el nuevo día, los primeros rayos del sol. Claro que no es por eso precisamente, pero tienen una tradición de mucho relacionado con eso. Sí, más o menos claro ahora, ¿no es cierto? Meridianos, Greenwich, la longitud. Paralelos, la línea del Ecuador y la latitud. Aquí, digamos, de una manera más planita, no así tan redonda, pero la idea también es la misma, ¿no es cierto? Tenemos la longitud, el meridiano cero es el meridiano de Greenwich, a partir de ahí, hacia la derecha, o es el este, hacia la izquierda, el oeste, ¿no? En el caso del Ecuador también tenemos la latitud cero es el Ecuador, y a partir de ahí hacia abajo el sur y hacia arriba el norte. Y además fíjense que tenemos un negativo en longitud hacia el oeste, un positivo en longitud hacia el este, y en latitud un negativo al sur y un positivo al norte. Nosotros estamos en este cuadrante, toda Latinoamérica, así que somos doble negativo. Siempre sur negativo y siempre oeste negativo. ¿Ok? Entonces, cuando tengamos las coordenadas, no se olviden que siempre tienen que ser las coordenadas negativas. Es una práctica. Eso en cuanto a las coordenadas geográficas. Pasamos a las UTM. Las UTM, ¿se acuerdan? Habíamos dicho que es una especie de malla donde hay zonas, ¿no?, ordenadas de cierta manera. Forman una cuadrícula. La cuadrícula UTM tiene un total de 60 usos numerados del 1 al 60. Ahí están del 30 al 37, que básicamente cubre toda Europa. La amplitud es de 6 grados de longitud. 6 grados, si viajamos 6 grados, vamos a cubrir un uso. El uso 1 se sitúa entre los 180 grados y los 174 grados oeste y la numeración avanza hacia el este, hacia la derecha. En latitud cada uso se divide en 20 zonas, o sea, ¿no es cierto?, de arriba hacia abajo son 20 zonas, que van desde los 80 sur hasta los 84 norte, ¿no? De sur, 80 hasta 84 norte. Se codifican con letras desde la C hasta la X, no se utilizan ni la I ni la O porque se parecen al 1 y al 0. Y cada zona abarca 8 grados de longitud, excepto la X que se prolonga unos 4 grados adicionales. Entonces en la parte norte, muy al norte, vamos a ver más adelante, o muy al sur, no mantienen, digamos, las mismas dimensiones. Fíjense acá, por ejemplo, estos son parecidos, pero allá arriba, especialmente aquí en Noruega, Dinamarca, son inclusive más pequeñas, ¿no es cierto? ¿Por qué han hecho eso? Porque el 31B cae completamente en el mar y no hay islas siquiera habitadas. Entonces lo que han hecho ha sido hacer un poquito más grande el 32B, donde está Noruega, digamos, cosa de que sea más fácil el cálculo matemático. Eso no lo hizo Mercator, eso lo hicieron ya después los otros geógrafos. Hay una consulta. Creo que hay una página en la cual puedes agarrar un país, el mapa de un país, y lo puedes poner en otro espacio, ¿no? Esa después. Entonces, esta es la forma de determinar el origen de una zona UTM. Tenemos el origen, el Ecuador y el meridiano central. Entonces, donde se intersecta el meridiano central con el Ecuador, es que
inicia el origen de nuestra zona UTM. ¿Cuál es el meridiano central para Bolivia? ¿Tenemos meridiano central? Tampoco tenemos, pero tampoco tenemos una UTM para nosotros, usamos el global. Entonces, no se olviden que la zona UTM se localiza con un número y una letra, ¿no? 32B, 31B, número y letra. Eso es lo más importante. La unidad de las coordenadas UTM son metros. La unidad de las coordenadas geográficas son grados, minutos, segundos. Unidades hexagesimales. El origen de la zona se sitúa en el punto de corte entre el meridiano central de la zona, no importa dónde estemos, pero sí con respecto al Ecuador. Por ejemplo, para la zona del UTM del 31, el cual va de 0 hasta el 6, el origen se sitúa en el punto de corte entre el Ecuador y el meridiano de 3 grados. El uso 31, entonces hace referencia justamente a esto. Pero bueno, ahí hay esa excepción, ¿no? Que se acaba de mencionar. Entonces, aquí están las coordenadas UTM de todo el mundo. Habíamos dicho que va del 1 hasta el 60. Y luego en la vertical va desde BSD hasta la X. Y fíjense, allá está el 32, el 31, el 33, el 37 con diferentes tamaños, la parte más alta. Entonces hay esas pequeñas, digamos, excepciones para facilitar el cálculo. Bolivia, ¿en qué zonas están? Estamos en la zona 20, 19, 20 y 21. Y además entre el uso K y E. Entonces para ahora tenemos 6 usos de la unidad. 5. La forma. Aquí digamos no hay nada, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Les comento así rápidamente que la división entre la zona 20 y la 21 está aquí en Cochabamba saliendo por Chiñata. Inclusive hay una zona donde está no sé si ubican, donde pesan a los camiones que van a Santa Cruz. ¿Aquí de cercado? No. No, saliendo donde se acaba Chiñata. Okay. Por ahí hay un río, que justo es el río Chiñata. Y digamos a unos metritos está el límite entre la zona regional y la zona rural. Entonces cuando hacemos trabajo aquí en Cochabamba, tenemos el problema de la zona. Y si tenemos el problema de zonas, ¿qué hacemos? Usamos la geográfica, ¿no? O se agarra uno de los dos, dice voy a usar zona 19 y transformo ahí todas mis imágenes, todos mis mapas. O digo voy a usar zona 20 y transformo ahí todas mis unidades. Y la idea es que digamos, si bueno, la zona que cubra la mayor cantidad de superficie del área que vamos a trabajar es la que se utiliza como la zona de trabajo. ¿Ya? ¿Por qué pasa? Yo lo vi esto en la experiencia porque estábamos haciendo con GPS, teníamos que hacer un trabajo en la maestría y de repente saltaba de un lugar a otro caminando, o sea, nos saltaba, caminábamos de un lugar a otro porque subimos hasta arriba y empezamos a bajar más o menos en zigzag y casi llegando al camino nos fuimos hasta completamente la zona 20. Entonces las coordenadas no coincidían, ¿no? Entonces buscábamos en el mapa, pero no salen esas coordenadas, son otros valores de coordenadas.
y al final nos dimos cuenta de que estábamos en la zona 20. Entonces, a ver si podemos hacer eso en la práctica. Vamos a usar un GPS en la práctica. La idea sería ir por ahí y darnos una vuelta para que vean cómo es. Pero por lo menos vamos a utilizar un GPS para todo. ¿Okay? Y básicamente es eso, ¿no es cierto? Entender esta grilla y cómo están ordenadas es relativamente fácil. Mientras más cerca estamos del Ecuador, la grilla es más uniforme. Como habíamos dicho, 6 de ancho, ¿no? 6 grados de ancho por 8 de alto. O sea, de latitud 8 y de longitud 6. ¿Se acuerdan? Por ahí, en el texto. Es pregunta de examen en este caso. Y tenemos 3 zonas en Bolivia, la 19, la 20 y la 21, y que además tiene K y L. Entonces, tenemos nuestro marco de la pizarra, tenemos nuestras unidades, pero lo último que nos falta es pasar de esta superficie curva a una superficie plana. Entonces, aquí está realmente el problema. Porque se utilizan transformaciones matemáticas, ¿no? Y la idea es representar A, B, C mayúscula en A, B, C minúscula. Vamos a jalar esos puntos. Y matemáticamente es muy complicado, inclusive los primeros cálculos utilizan diferenciales. Pero para eso entonces se han inventado proyecciones cartográficas, para que cada vez que tenemos que hacer una proyección no usemos cálculos diferenciales, sino que ya están definidas las proyecciones y simplemente las apliquemos. El proceso de asignar una coordenada plana a cada punto de la superficie terrestre se conoce como proyección. O sea, vamos a proyectar la curva en un plano, por eso también se llama proyección. Ahí está lo que dice. Esta es la definición. Proyección es la correspondencia matemática y unívoca entre los puntos de una esfera o elipsoide y su transformación, o estos puntos transformados en un plano. Hay distorsiones, ¿ya? O sea, no es completamente exacto. Eso es debido a que la esfera, como os he dicho, no es desarrollable. O sea, por ejemplo, cuando pelamos una naranja o una mandarina, aunque la saquemos entera, no la vamos a poder colocar planita, ¿no? Mientras que el plano sí lo es, y por ello en el paso de las coordenadas de uno a otro, han de aparecer inevitablemente alteraciones. Imagínense, Bolivia es la mitad de Europa, ¿no? En Bolivia entran Alemania, Suiza, Austria, Eslovenia, la mitad de Italia, la mitad de Bélgica, casi la mitad de Francia. Es grande. ¿Cuánta gente vive en Europa? 1.200 millones, más o menos. En Berlín son 40 millones, en París son 60 millones. Y nosotros 12 millones seremos después del censo. Complicado, ¿no? Bueno, Bélgica tiene ahorita tal vez 10 millones. Bélgica, no tiene más. 11 tal vez. Los países que están más cerca de la población de Bolivia son Bélgica, Suiza, Portugal, son Suecia. de Europa, Suecia. Está más cerca. Y bueno, para entrar a esto, no puse la dirección. Pero, ¿esto es una página? Sí. ¿Qué página es? Se llama ProScience. Entonces colocan ustedes el nombre del país, les bota así, digamos, resaltado en color azul, y pueden moverlo a cualquier parte. Lo haría ahorita, pero ya estamos casi terminando la clase y no se puede mucho tiempo. Si entran a esta página, van a ver las distorsiones.
Entonces, si digamos aquí tenemos este cuadrado, y si lo llevamos acá al norte, más o menos se va a ver así nuestro cuadrado. Y si lo llevamos al sur, más o menos se va a ver así. Pues al revés. Sí, así está. Más o menos. Con la base más pequeña, o sea, la base de la figura más pequeña. Y No es al revés, muy bien, ¿no? No se abre el otro. se abre. Ahí. O sea, ¿cómo está? Sí, tiene que juntarse, ¿no? Sí, sí. Es lo más pequeño arriba. Sería. Ujú, sí, así tiene que ser. No, ahí el más pequeño abajo. No, el más grande arriba, así. ¿Cierto? Las dos bases más pequeñas y las partes más externas. Y mientras estén más o menos por acá, cerca del ecuador, la figura va a mantener su forma. Si se la mueve, se va a distorsionar. Entonces hagan ese ejercicio. Muy interesante. Yo les recomiendo que utilicen Ecuador, pero o más bien y Chile. ¿Por qué Ecuador? Porque es el más chiquito y es el que se distorsiona mejor. ¿Y por qué Chile? Chorizo. Porque sí, son cilindros. Entonces, hemos dicho, no se olviden, que lo que vamos a hacer es la superficie curva, proyectarla más o menos en un plano. ¿Cierto? Entonces, A, B, C, vamos a poner en A, en B, en C. ¿Cómo hacemos eso? A través de estas proyecciones. El color azul, ¿no es cierto? Es este. A, B, C con... Y los enrollados, digamos, son las proyecciones, básicamente. Tenemos tres tipos básicos de proyecciones: las cónicas, las cilíndricas y las planas. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En un primer caso, imagínense que esta superficie, aquí voy a colocar un mapa. ¿No es cierto? No tengo nada redondo, pero se ve con una figura. En el caso de las cilíndricas, que es lo más fácil, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer un cilindro. Y aquí adentro del cilindro voy a colocar la superficie de la tierra. ¿No es cierto? Entonces, si está aquí adentro, como está ahí, se va a proyectar a todas las paredes del mundo. Por eso es una proyección cilíndrica. En el caso de las cónicas, lo mismo, pero más o menos un cono. ¿No? Un cono. Y lo que voy a hacer va a ser colocar aquí adentro, digamos, la superficie de la Tierra, y a partir de ahí proyectar a la superficie plana. Y las proyecciones planas, digamos, simplemente pongo encima y coloco directamente en los puntos que necesito. Hay muchas más, vamos a ver más adelante. ¿Cuál es la mejor? ¿Cuál es la peor? ¿Cuál le conviene más a Bolivia? En teoría creo que la peor es la cilíndrica, pero la más cómoda. No, la peor es la plana. ¿Cierto? Porque además cada proyección que saquemos tiene que salir a partir del centro de la esfera. ¿Cierto? ¿Se acuerdan? Y se va a dar este tipo de proyecciones. Entonces aquí va a haber más distorsión que en la cilíndrica. La cilíndrica es la más usada
por las ventajas matemáticas que tiene, por eso usamos más en detalle. ¿Cuál es lo que usa Bolivia? ¿Qué proyección usa Bolivia? Sí, o sea, usa también la cilíndrica, pero no sé si alguna vez han visto en las hojas topográficas del IGEM. ¿Qué proyección dice ahí en las hojas topográficas del IGEM? Dice CCL, que se llama la cónica conforme del ámbito. Esa es la que nuestros amigos del IGM les enseñan para Bolivia. ¿Por qué? Porque digamos, en esta conformación cónica, digamos que Bolivia más o menos está, claro, la idea es de que en el caso de Bolivia el cono está volcado. Y si está volcado es negativo, somos lo negativo. Entonces, este cono, por la forma que tiene Bolivia, también es mejor, se adapta mejor, digamos, a la forma de presión, no tanto la cilíndrica. Entonces, si pueden ver eso, bueno, vamos a ver una práctica más adelante, pero en las zonas IGM dice cónica conforme del ámbito. Ahora, de esas tres básicas hay un montón. Esta es la ortográfica, ortogonal, la de Albers, la de Bohem, la transversa cilíndrica de igual área, la de Ecker, Cassini, Lambert, Mollwaite, una cosa así. Y no solamente eso. Es tan fácil matemáticamente hacer esto que muchos matemáticos lo han hecho. O sea, inclusive los ejemplos que les pongo aquí son simplemente para que vean, ¿no? La proyección de Peters, fíjense que la de Mercator que conocemos alemán, la de Robinson. Y gran parte de estas están en alemán, porque los alemanes han sido, digamos, los matemáticos del siglo XIX, por excelencia. Y ellos han definido para muchos lugares, especialmente en el África y donde tenían colonias, al igual que los holandeses. Los holandeses más que todo en Indonesia. Pero prácticamente podemos tener una proyección para cada país. Vamos a ver eso más adelante en la parte práctica también. ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Alguna pregunta? ¿Está por acá? Una consulta. ¿Y en esa página de Two Sides se puede hacer solo por países o se podría hacer también por departamentos o por la división de cada país? Porque yo agarro solamente el departamento Cochabamba y lo mida con... No, creo que solo es por país. Pero lo que puede hacer es dejar deja Bolivia en Europa y puede sacar otro país y al mismo tiempo puede comprar varios países. Pero no por departamento, solo por el país. Bueno, puede ser al revés, entonces digamos, agarro Bélgica, lo traigo a Bolivia y lo comparo con Cochabamba. Sí, claro. Yo hice eso también con Suecia, por ejemplo. Suecia es más o menos de la misma longitud, pero Bolivia es mucho más ancho. Más o menos cubre inclusive lo que es Suecia y Dinamarca. Pero sí, jueguen un rato con eso, les va a dar bastante idea de cómo funciona. Y para ir terminando, conversión de coordenadas. Entonces, si yo tengo aquí mi segunda coordenada, que sea B o que sea 0.5, tiene que haber alguna forma de que yo pueda pasar, ¿cierto? De esta coordenada aquí y de esta coordenada acá. Entonces también hay una forma de transformar las coordenadas de longitud a UTM. También vamos a hacer eso en la práctica. Y bueno, en este caso los datos son distintos y básicamente lo que se transforma es el dato. Pero no se olviden que el dato viene de combinar el elipsoide, el geoide
y la superficie de la Tierra. Entonces, es un cachín complicado, pero una vez que entendamos es fácil hacer luego las progresiones. Escala. ¿Qué es la escala? Porque ya sabemos, ¿no es cierto?, dónde está nuestro punto, tenemos la referencia espacial, sabemos cómo vamos a proyectar para hacer nuestro mapa, pero luego una superficie de, por decir, 100 kilómetros cuadrados, tenemos que hacer caber en un mapa de 20 por 19, más o menos, o sea, que es una carta. Entonces necesitamos entender la escala, que es una relación de proporción entre las dimensiones reales de un objeto y del dibujo que lo representa. Es una representación, básicamente. Si una escala entonces indica una proporción de 1 a 15.000, significa que 1 centímetro del mapa representa 15.000 en la vida real. Y tenemos este tipo de escalas. Aquí la proporción es de 1 centímetro a 4 kilómetros. Aquí dice 3.7. Por acá, digamos, está el 1 kilómetro. Por acá debería estar, ¿no? Entonces, ese pedacito de 1 centímetro en la vida real va a ser 4 kilómetros. ¿Cuántas escalas cartográficas o cuántas escalas manejamos? ¿Se acuerdan que cuando estábamos trabajando en el ArcGIS, allá arribita, había un menú que decía escala? ¿Sí? No sé qué. Algunos han aumentado tanto la escala que han llegado a una escala gigante, así de 1 a 100, creo, ¿no? Entonces cada píxel que estaban dibujando, así entraba en un horror. Pero con trabajar en una escala de 1 a 1000 era suficiente para estar avanzando, etc. Esa, por ejemplo, es una escala de trabajo, porque estamos digitalizando esa escala. La escala de impresión. Ahí calculamos, por ejemplo, cuántos mapas necesitamos para la escala de impresión. La escala de impresión, ¿cuántos generalmente la escala de impresión? Unos 50.000, unos 100.000, 250.000. Creo que es. Las IGEM tienen uno a 250.000 y uno a 50.000. ¿No? Esas son sus escalas de impresión. ¿Y cuál es la escala de visualización? Está relacionada con la de trabajo, pero cuando se define la escala de trabajo se queda en esa escala. Entonces, si yo les hubiera dicho, vamos a digitalizar esta manzanita de digita de una escala de 1 a 1000, listo. Solamente hacíamos, pero podemos ampliar, reducir la escala dependiendo de la visualización que queramos hacer. Entonces, esa escala de visualización puede ser variable, ¿no? Y se dice, alguna vez se puede reportar y decir, la escala de trabajo ha sido de 1 a 1000, pero hemos usado una escala de visualización entre 500 y 2000, para ver más, para ver menos. Y también un poquito se hace esto para ver la relación con los objetos circundantes, ¿no es cierto? Era nuestra manzana sola, pero de esa manzana, por ejemplo, ¿a cuántas cuadras había un parque? ¿O a cuántas cuadras de la plaza de Colcapiro estaba nuestra manzana? Entonces ahí cambiamos nuestra escala de visualización. Vale. Entonces la de visualización es, digamos, dinámica, es móvil, puede variar. Pero la de trabajo y la de impresión son escalas fijas, no deberían cambiar. A menos que, o sea, una vez que se ha definido, ya no debería cambiar. La de impresión no se puede, pero sí la de trabajo puede ser, digamos, o se pueden definir varias escalas de trabajo. Si yo quiero dibujar los árboles, voy a tener una escala de trabajo. Si quiero las áreas verdes como parques, plazuelas, todo eso, mi escala de trabajo va a ser otra diferente, no sé, una escala menor. Y eso. Generalización cartográfica. Y aquí ya estamos produciendo los mapas, ¿no? Entonces la idea es simplificar las formas, suavizar, digamos, muchas veces el trazado abrupto que pueda tener la línea, agregar unidades, juntar unidades. En algunos casos se puede exagerar para que, digamos, la unidad pueda ser más fácilmente visible.
Y también se puede hacer relación al desplazamiento, que es las carreteras o algún tipo de ruta, ciclovías, esa clase básicamente, pero tiene que ver con este fenómeno. Fíjense que yo tengo una escala, solamente, bueno, en este caso, de 1 a 500, y luego la escala grande más arriba, de 1 a 50.000. ¿Cuál de las dos es la escala más grande? Empezaremos por ahí. ¿La de abajo o la de arriba? Con eso terminamos y nos vamos. ¿Cuál es la escala más grande? La de arriba. ¿Por qué? Porque es el número más grande. Porque abarca más territorio, tal vez. Con una escala mayor vemos mayor o menor detalle. Menos detalle. ¿Con cuál escala vemos más detalle? Solamente fíjense en estos dos partes. Fíjense que de 1 a 500 estoy viendo inclusive los nombres de las calles, pero de 1 a 50.000 solamente veo las carreteras principales y, digamos, los pueblos, donde hay más detalle. Abajo, Sí. donde hay más detalle, es la escala más grande. O sea, fácil para que se acuerden. Cuando el número es más chiquito, la escala es más grande. Cuando el número es más grande, la escala es más chiquita. Si tengo un mapa de 1 a 5 millones, ¿han visto este mapa de aquí de Bolivia, de claro? Es un mapa de Bolivia. Antiguo, pero está ahí. Estas son escalas de 1 a 5 millones. Entonces, ¿vemos detalle? No vemos detalle. Entonces, es un mapa de escala pequeña. Y el de mayor escala, digamos, viene a ser este, ¿no es cierto? La imagen que habíamos dicho. ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Sí? ¿Se entendió lo de la escala? La escala, perdón, entonces nos da el detalle, ¿cierto? Mayor detalle, la escala más grande. Y el valor más pequeño. Menor detalle y el valor más grande. Y les había comentado esto de las pirámides de representación. Cuando abrimos un archivo nuevo en el ArcGIS y es raster, el ArcGIS nos dice que si queremos construir las pirámides, ¿se acuerdan? Pyramid layers, display, una cosa así. Entonces la idea es que va a ejecutar la misma imagen, pero si le damos que ejecute a través de las pirámides, lo que va a hacer es que no va a ejecutar al mismo tiempo, sino que va a tener este tipo de estructura para que nosotros podamos hacer un zoom in o un zoom out más rápido. ¿Sí? Entonces es un artificio que utiliza la máquina para mejorar la visualización que nosotros hacemos en tiempo real. ¿Ok? Esto lo coloqué simplemente porque está relacionado con la escala. Entonces, mientras mayor detalle también la pirámide va a estar en la parte más arriba. Si tomamos detallitos pequeños. No quería dejarlo entonces. Cuando lean otra vez los pyramid layers, es esta representación. ¿Okay? Bueno, voy a colocar esta presentación en la plataforma, pero necesito que descarguen el libro. Gracias. Entonces, por ejemplo, yo les pongo Olaya SIG libro y está acá en cualquier buscador. Olaya SIG libro.
Enter. Y ahí está. Entonces tenemos la opción de comprar los libros impresos, descargarlos en formato PDF. Y aquí está todo el libro. Lo que hemos hecho hoy día está en este capítulo. Fundamentos cartográficos y geodésicos. Van a ver inclusive utilizo las mismas figuritas. Aquí está el elipsoide, el ejemplo de los elipsoides y así sucesivamente. Entonces, de este índice general hemos visto la introducción y hemos visto fundamentos cartográficos. Y básicamente esos dos temas hacen la base del primer parcial. Teórico. Creo que esto que en 2 semanas al examen, ¿no? Más o menos. Bien, comentarles de que el jueves no vamos a pasar clases. Estoy yendo al Congreso de Geografía y me toca exponer el jueves a